Bienvenidos al programa de formación bajo modalidad virtual fuera. En esta oportunidad estaremos desarrollando una serie de videos tutoriales explicativos acerca de diferentes tópicos que abarcan el mismo, dando inicio con la definición de lo que es el término aguas profundas. Es importante mencionar que este se define o se refiere específicamente a la exploración y explotación en yacimientos de hidrocarburos o de petróleo y gas en aquellas zonas o regiones ubicadas en tirantes de agua que superan los 500 metros de profundidad. Básicamente, estos tirantes representan la distancia entre la superficie y el lecho marino. Adicionalmente, debemos recalcar que los equipos de buceo están diseñados para soportar tirantes de aguas no mayores a 500 metros, por lo que estas operaciones en aguas profundas se deben realizar en el fondo del mar después de 500 metros empleando sistemas de última generación denominados ROV, con sus siglas en español, vehículos de operación remota. Seguidamente, de tirantes de aguas superiores a los 1500 metros se consideran aguas ultra profundas, tal como se ilustra en la imagen que se presenta en la diapositiva. De hecho, representamos la plataforma continental de 0 a 500 metros de profundidad, aguas profundas entre 500 y 1500 metros de profundidad y, como habíamos dicho previamente, aguas ultra profundas mayores a 1500 metros de profundidad. Ahora bien, nos preguntamos, ¿por qué la perforación costa afuera? Existen tres razones principales para poder desarrollar este tipo de trabajos o proyectos. En primer término, la búsqueda de nuevas alternativas debido a la creciente demanda de energía. Tenemos también la merma o declinación o disminución de la producción petrolífera y reservas de hidrocarburos en zonas de fácil acceso. De igual manera, nuevas tecnologías que hacen posible el acceso al campo que antes resultaban totalmente inaccesibles o existían múltiples restricciones. Por ende, debemos agregar que la perforación offshore adapta o toma el mismo principio de la perforación en tierra, en donde se ve involucrado una tecnología mucho más avanzada y evolucionada en relación a esta. En cuanto a la historia de la perforación de la perforación costa afuera, debemos indicar los siguientes aspectos. Los primeros pozos de petróleo bajo la superficie que se perforaron en Estados Unidos se encontraban en el Gran Lago San Maris en Ohio. Allí se construyeron plataformas de madera apoyadas sobre pilotes del mismo material. 5 años más tarde, la explotación se trasladó a las aguas saladas del campo Sunland, que se extendían o abarcaban parte del canal de Santa Bárbara en de California. Seguidamente, 1897. Estos fueron los primeros pozos que no estaban en la costa, sino que la perforación se realizaba desde muelles que se extendían desde la misma hasta el interior del canal, como puede observarse en la imagen ilustrativa. Otras actividades relevantes se produjeron entre 1915 y 1916 en Azerbaiyán, donde se realizaron las primeras pruebas para extraer Asheron, donde las bombas se encontraban totalmente sumergidas. Poco después, digamos que se perforaron pozos en las zonas de marea a lo largo de la costa texana del Golfo de México y de Luisiana. Adicionalmente, el campo petrolero de Goose Creek, cerca de Bayton, Texas, es un ejemplo de ello. De hecho, adicionalmente de poseer la primera plataforma petrolífera fuera de la costa en Texas, representó el segundo grupo de este tipo de plataformas de Estados Unidos, permaneciendo activo hasta el año 2006. Inclusive se lograron desde el inicio de su producción hasta esa fecha aproximadamente la extracción de 150 millones de barriles de petróleo en toda su historia. Del mismo modo, el 14 de diciembre de 1922,
el Pozo Barroso número 2, que es una subsidiaria o subcontratista de la empresa Cher, que controlaba esta área en el estado Zulia, explotó durante la exploración en el lago de Maracaibo. Ahora bien, las primeras plataformas en las profundidades del lago se asentaban sobre pilotes de madera de entre 10 y 20 metros de largo, pero estos eran atacados por moluscos que se alimentaban de ella. Evidentemente, iban debilitando las estructuras. Por ende, el fracaso de los distintos tratamientos para curar la madera, junto con el alto costo que implicaba importar los troncos adecuados desde Estados Unidos, llevaron a que en 1927, por primera vez, se iniciara a construir sobre los pilotes de concreto. A medida que se exploraba a mayor profundidad, se diseñaron nuevas estructuras mucho más resistentes y más largas, inclusive llegando a abarcar unos 800 metros. E incluso se llegó a experimentar con la técnica de caisson o cajones neumáticos, pero debió ser dejada de lado, o a un lado o apartada, debido a su inviabilidad económica. Para 1947 se construyó la primera en el Golfo de México y hoy en día es común encontrarlas incluso en lugares donde las inclemencias del tiempo son difíciles. Por otra parte, las plataformas petroleras son gigantescas como ciudades flotantes que albergan a cientos de personas en ellas, tal como veremos en imágenes ilustrativas subsiguientes. De igual manera, se considera que las precursoras de las plataformas modernas fueron las fortalezas marinas Mauser, unas torres fortificadas de pequeño tamaño que fueron construidas en los estuarios de Mauser y erigidas en 1942 para completar las defensas del Reino Unido durante la guerra. De igual manera, eran construidas en tierras con hormigón y emplazadas en su sitio con la ayuda de barcazas. Estas estaban equipadas con cañones antiaéreos, Bofors y radares. De igual manera, un grupo de torres fue desmantelada en 1957, aunque otras se mantuvieron hasta el año 2011. Ahora bien, en cuanto a las plataformas marinas, debemos mencionar lo siguiente. Una de las acepciones del término inglés offshore se refiere a instalaciones que se encuentran sumergidas en el mar o en su superficie a cierta distancia de la costa. Así, por ejemplo, una tubería costa afuera es un oleoducto submarino, mientras que una plataforma offshore hace referencia a una construcción flotante o fijada en el fondo marino. De todas estas, las más populares son las plataformas petrolíferas o de extracción de gas, como las que abundan en el Mar del Norte y en el Mar de Noruega. Concretamente, a unos 8 kilómetros al noroeste de la ciudad noruega de Bergen, se halla la plataforma más alta del mundo denominada Troll A. Como dijimos, es la estructura más elevada que ha sido trasladada desde su lugar de construcción hasta su localización u ubicación definitiva. Entre las características de una plataforma petrolífera, debemos mencionar que es una estructura de grandes dimensiones cuya función es extraer petróleo y gas natural de los yacimientos de lecho marino que luego serán exportados hacia la costa. También sirven como viviendas de los trabajadores que operan en ella y como torres de telecomunicaciones. Por supuesto, esto dependiendo de las circunstancias, la plataforma puede estar fija al fondo del océano, puede flotar o ser una isla artificial. Ahora bien, debido a su actividad principal, las plataformas petroleras son propensas a sufrir accidentes que pueden ocasionar pérdidas de vidas humanas, derrames de hidrocarburos y graves daños al medio ambiente. Adicionalmente pueden sufrir vandalismo o ser el blanco de terrorismo, por lo que varios países entrenan unidades especiales para combatir estas acciones. Ahora bien, veamos brevemente lo que serían las plataformas offshore a partir de una plataforma fija hasta 500 metros o mayor a 500 metros y establezcamos ciertas diferencias. Por ejemplo, aquí observamos una plataforma fija en tierra y vemos una plataforma costa afuera donde denotamos, por ejemplo, de izquierda a derecha la de tierra, donde presentamos lo que es la mesa de perforación, donde está la tabla de rotación, donde es la referencia del pozo, que es la superficie terrestre, donde se denota entre la referencia del pozo y la tabla de perforación cierta
distancia o altura que representa el sistema de seguridad BOP. Acá en lo que es la costa afuera, en la plataforma fija, podemos observar de igual manera la tabla de rotación, la referencia del pozo, que lo tenemos, digamos que de la superficie, donde denotamos una tubería que entre la referencia del pozo y la altura de agua me da un espacio adicional que representa la altura que está allí. Y después, desde la altura de agua hasta el fondo marino, se presenta un tirante de agua. En este caso podemos observar que el cabezal del pozo o el cabezal del mismo se encuentra por encima de la superficie del agua. Ahora, como podemos observar, ¿qué cambia? Las dimensiones del equipo de perforación y la existencia de un nivel de agua, tanto por encima de la superficie como por debajo de la misma hasta el fondo marino. Allí observamos algún tipo de plataformas, jack-up o tender rig o equipo fijo como tenemos el jack-up o el tritón y una plataforma tender rig o de paquete. Ahora vemos la perforación costa afuera convencional, es decir, desde la superficie del lecho hasta 500 metros de tirante de agua, donde denotamos ahora cierta diferencia. Tenemos inclusive en la parte derecha se observa lo que sería un taladro semisumergible de perforación sujetada o vamos a decir con una serie de anclas para mantener un posicionamiento, y el cabezal del pozo lo vamos a tener a nivel del lecho marino. ¿En qué se diferencia el taladro de tierra con la costa afuera convencional? Bueno, el equipo de perforación, sus dimensiones, la existencia de un nivel de agua, así como también una tubería especial que le da continuidad al pozo desde el lecho marino hasta la superficie, denominada riser. Tenemos el BOP y el cabezal se encuentran de manera submarina, pues sumergida hacia el lecho marino. En cuanto a la offshore profundo, por encima de los 500 metros de tirante de agua, vemos acá en este caso la diferencia que existe entre un equipo de tierra con un equipo flotante. En este caso estamos presentando un buque de perforación del cual definiremos en breve, en donde se observan las principales diferencias. En este caso tenemos el equipo de perforación, el cual presenta a través de un sistema de posicionamiento global para mantenerlo estable ante el fuerte oleaje. En este caso no posee anclas, existencia de un nivel de agua igualmente que el anterior. La conexión entre el equipo y el pozo presenta una tubería especial que es el riser, que es el que permite, como habíamos dicho anteriormente, alargar o darle continuidad al pozo desde el lecho marino hasta la superficie, y el BOP y el cabezal de igual manera se encuentran sumergidos en el fondo del mar, pues. Ahora bien, en cuanto a la clasificación de las plataformas marinas, en este caso vamos a hacer referencia a algunas de ellas desde el punto de vista de la perforación. Daremos un breve concepto a cada una de ellas. Más adelante, en otros videos subsecuentes, hablaremos más detalladamente sobre los principales aspectos de cada una. En cuanto a las plataformas fijas, podemos mencionar que estas se construyen con pilares de hormigón o acero en ambos casos, anclados directamente en el fondo del mar. En esta hay una cubierta con espacio para equipos de perforación, instalaciones de producción y los cuartos de la tripulación. Tales plataformas son, en virtud de su inmovilidad, diseñadas para un uso a muy largo plazo. Estas se utilizan varios tipos de estructura: la steel jacker, la concrete caisson 2, acero flotante y hormigón flotante. Haciendo referencia a lo que es la concrete caisson, basados en el concepto del Conduit 3, a menudo tienen construido tanques de almacenamiento de petróleo por debajo de la superficie del mar, y estos tanques se utilizan a menudo como un flotador, lo que permite construir la plataforma cerca de la costa y luego remolcarla a su posición final. Estas plataformas son económicamente viables para la instalación en profundidades de agua de hasta unos 520 metros de profundidad, aproximadamente 1700 pies. En cuanto a las plataformas semisumergibles, estas tienen cascos, es decir, columnas y pontones de flotabilidad suficiente para hacer que la estructura flote, pero de suficiente peso para mantener la estructura en posición vertical.
De igual manera, las plataformas semisumergibles pueden mover de un lugar a otro, las cuales se pueden lastrar hacia arriba o hacia abajo mediante la alteración de la cantidad de inundaciones en los tanques de flotación, que están anclados generalmente por cadenas, cables de alambre o cuerdas de poliéster durante las operaciones de perforación o de producción, aunque también se pueden mantener en su lugar mediante el uso de posicionamiento dinámico. Adicionalmente, se pueden utilizar en profundidades de 60 a 3000 metros, más o menos entre 200 a 10.000 pies. En cuanto a los Jacob Drilling Rig o los tritones, estas unidades de perforación móvil, como su nombre indica, son plataformas que pueden ser elevadas por encima del mar, utilizando para ellos pilares que se pueden bajar. Estas unidades de perforación se emplean normalmente en profundidades de hasta 120 metros, aunque algunas han sido diseñadas para llegar hasta los 170 de profundidad. De igual manera, podemos indicar que están diseñadas para moverse de un lugar a otro y luego anclarse mediante el despliegue de las patas hasta el fondo del océano o del mar mediante un sistema de cremallera y piñón diferencial en cada pilar. En cuanto a los buques de perforación, un buque de perforación es una embarcación marítima que ha sido equipada con aparatos de perforación. Se utiliza con mayor frecuencia para la perforación exploratoria de nuevos pozos de petróleo o gas en aguas profundas, pero también pueden ser utilizados para la perforación científica. De igual manera, las primeras versiones fueron construidas en un casco de petróleo modificado, pero los diseños que hoy en día se utilizan son construidos expresamente para estas operaciones. De igual manera, la mayoría de los buques de perforación están equipados con un sistema de posicionamiento dinámico para mantener la posición sobre el pozo. Estas pueden perforar o pueden llegar a perforar a profundidades de agua de hasta 3.700 metros. Del mismo modo, podemos hablar un poco acerca de la Complete Tower o CT, el cual esta plataforma consiste en torres flexibles y delgadas que forman un apoyo como una cubierta convencional para las operaciones de perforación e inclusive para producción. Estas torres están diseñadas para sostener las deflexiones y las fuerzas laterales significativas que se utilizan normalmente en profundidades que van de 370 hasta 910 metros. Es importante mencionar que algunas de estas estructuras, como la Compliant Tower y los mismos buques, pueden ser empleados tanto para la perforación como para la producción de hidrocarburos costa afuera, al igual que las plataformas fijas. Veremos algunas imágenes ilustrativas de algunas de ellas, como por ejemplo observamos lo que sería el drill site o el buque de perforación. Observamos que cuenta con una torre y evidentemente cuenta con diferentes sistemas que posee un taladro. A continuación tenemos un tipo de plataforma fija. Tenemos la Jacob o Tritón autoelevadiza. Tenemos un modelo también adicional de plataforma fija, sobre todo la que tenemos hacia la parte derecha de la ilustración. Tenemos una plataforma semisumergible. En cuanto a las plataformas, no solamente debemos hablar acerca de las plataformas para la extracción petrolífera, también debemos hablar, perdón, para la perforación, también tenemos que hacer referencia a la extracción de hidrocarburos. Por ejemplo, podemos hablar de lo que es la tensión platform TLP, el cual los TLP están flotando como plataformas atadas al fondo del mar de una manera que eliminan las oscilaciones verticales de la estructura. Los TLP se utilizan en profundidades de agua de hasta unos 2000 metros. El TLP convencional tiene un diseño de 4 columnas que parece o hace que se parezca a un semisumergible. En cuanto a las estructuras basadas en la gravedad GBS, un GBS puede ser o bien de acero o de hormigón y por lo general está anclado directamente sobre el fondo del mar. Los GBS de acero se utilizan principalmente cuando hay poca disponibilidad de grúas para instalar una plataforma marítima fija convencional. Estos no proporcionan una capacidad de almacenamiento de hidrocarburos. Se instalan lastrando los compartimientos con agua de mar. De igual manera, para posicionar el GBS durante la instalación,
puede conectarse a cualquier barcaza de transporte siempre y cuando sea lo suficientemente grande como para soportar el GBS. Adicionalmente, las amarras serán liberadas gradualmente mientras que el GBS se lastra para asegurar que él no se desestabilice, valga la redundancia. En cuanto a las plataformas SPAR, están amarradas al fondo del mar como la TLP, pero mediante un SPAR 4, mientras que un TLP tiene correas de tensiones verticales. De igual manera, un SPAR tiene líneas de amarre más convencionales. De igual manera, los SPAC han actualizado su diseño en tres configuraciones: la de una sola pieza de casco cilíndrico convencional, el SPAC entramado, donde la sección media se compone de elementos de barra que conecta el casco flotante superior con el depósito inferior, y el SPAC de cerda, que se construye a partir de múltiples cilindros verticales. Debemos acotar adicionalmente que el SPAC tiene una estabilidad inherente superior a los TLP, ya que tiene un gran contrapeso en la parte superior y no depende del amarre para mantenerlo en posición vertical. También tiene la capacidad, mediante el ajuste de las tensiones de línea de amarre, para mover horizontalmente y para posicionarse sobre pozos a cierta distancia de la ubicación principal de la plataforma. En cuanto a las Condic Platform, debemos hacer referencia que las plataformas Condic consisten en una base de tanques de almacenamiento de aceite de hormigón, de los que uno, tres o cuatro ejes concretos se elevan. De hecho, la base Condic siempre descansa en el fondo del mar y los ejes se elevan a unos 30 metros sobre el nivel del mismo. Adicionalmente, la propia cubierta de la plataforma no es una parte de la construcción. Tenemos algunas plataformas más novedosas, como las instalaciones normalmente no tripuladas. Estas son pequeñas instalaciones que consisten en un poco más que una bahía de helipuerto y refugios de emergencia. Están diseñadas para ser operadas de forma remota en condiciones normales, solo para ser visitado de vez en cuando para el mantenimiento rutinario o bien del trabajo mismo. En cuanto a los sistemas de soporte de conductor, estas instalaciones, también conocidas como plataformas de satélite, son pequeñas plataformas no tripuladas que consisten en poco más de una bahía y una pequeña planta de proceso. Están diseñadas para funcionar en conjunto con una plataforma de producción estática que está conectada a la plataforma por líneas de flujo o por cable umbilical o ambos. Ahora bien, a continuación veremos algunas de estas o estos ejemplos. Por ejemplo, presentamos la plataforma tipo TLP. Tenemos la plataforma a base CGB, base pesada de cemento. Allí entra lo que es la plataforma más alta que se ha construido, que es la Troll-A. Tenemos también otra plataforma que se han construido como la Draugen y la Sleipner. Tenemos aquí el tipo de plataforma petrolífera tipo SPAR. Tenemos allí hacia la izquierda lo que es la plataforma de pierna tensionada TLP y la de mástil o SPAC hacia la derecha. Adicionalmente a estas plataformas, también nosotros podemos disponer a nivel internacional de embarcaciones de producción flotante, almacenaje y descarga, también conocidas como FPSO, como la que se ilustra en la imagen anexa. Tenemos allí adicionalmente una instalación de producción flotante semisumergible FPSS hacia la izquierda y hacia la derecha, y hacia la izquierda podemos ver una plataforma de producción, una barcaza de producción petrolífera. Allí volvemos a denotar una imagen ilustrativa acerca de los FPSO, un buque de producción en donde se interconectan una serie de arquitecturas submarinas, de la cual hablaremos más adelante. Acá tenemos un mástil reticulado o SPAR. Y aquí observamos una barcaza de almacenaje y descarga, en este caso una FSO. Acá presentamos unos equipos de tipo semisumergible con posición dinámica que sirven tanto para esto básicamente para la perforación de pozos. Y presentamos un barco de perforación con posición dinámica. Acá presentamos un semisumergible hacia la derecha y hacia la izquierda un Jacob o Tritón autolevadiza.
Muchas gracias.